La labor legislativa en sala del jueves 12 de octubre comenzó con el debate de la moción que norma el servicio de recolección y disposición de aguas grises, para dar paso después al informe sobre la investigación de las adquisiciones de insumos y prestaciones de salud por FONASA a prestadores privados desde 2012 a la fecha, considerando sus diversas modalidades y posibles conductas de colusión, así como el eventual perjuicio fiscal producto de pérdidas financieras a partir del año 2010 y el posible lucro que benefició a prestadores privados de salud. Iniciando la orden del día, corresponde tratar el proyecto de ley iniciado en moción que norma el servicio de recolección y disposición de aguas grises. Rinde el informe de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación la diputada señora Yasna Proboste. Tiene la palabra la diputada señora Proboste. Antes de iniciar el debate, quisiera solicitar el acuerdo de la sala para permitir el ingreso al hemiciclo del señor Superintendente de Servicios Sanitarios, señor Ronaldo Bruna Villena. ¿Habría acuerdo? Puede ingresar. Diputada Yasna Proboste tiene la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días. Paso a informar el proyecto de ley de origen en moción de las honorables senadoras señora Isabel Allende y Adriana Muñoz y de los senadores señor Alejandro Guiller, Antonio Horvat y Baldo Procuriza. Además, saludamos de manera muy especial al superintendente Ronaldo Bruna, que se incorpora a esta corporación. La idea matriz del proyecto es regular la recolección y disposición de las aguas servidas domésticas, tanto en las áreas urbanas y rurales, con el propósito de ahorrar y reutilizar el recurso con fines de interés público. El proyecto es de quórum simple y la Comisión compartió los fundamentos del proyecto y aprobó la idea de legislar por unanimidad. Participaron en la votación las diputadas señora Loreto Carvajal, Cristina Girardi, Andrea Molina y Yasna Proboste, y los diputados señores Luis Lemus, Jorge Ratger y Raúl Saldívar. Los autores del proyecto señalan que a la escasez hídrica que afecta a vastos sectores del país se asocian varios escenarios de gran complejidad, como son, por ejemplo, la pérdida de agua producto de la contaminación, los relaves, la ineficiencia en la utilización del recurso, la falta de inversión en riego, las serias dificultades de gestión en la Dirección General de Aguas, la escasez presupuestaria y la débil y dispersa institucionalidad existente. A mayor abundamiento, hay que mencionar el uso intensivo de agua en algunas actividades productivas y un régimen jurídico que favorece y prioriza el interés particular por sobre el bien común. Dado lo anterior, se hace cada vez más necesario fijar un marco normativo que favorezca la captación y acumulación de aguas, así como su uso más eficiente, especialmente a través de mecanismos de reutilización. Esto último es aplicable a las denominadas aguas grises o aguas servidas no cloacales, es decir, aquellas resultantes del lavado de manos, de la ducha y del lavaplatos, que pueden ser recuperadas mediante la instalación de mecanismos de limpieza y depuración de mediana complejidad para luego ocuparlas en el llenado de inodoros, riego o limpieza de exteriores, entre otros usos. El texto aprobado por el Senado en el primer trámite constitucional consta de 11 artículos, cuyo contenido en resumen es el siguiente. Primero, señala que el objetivo del proyecto es establecer y regular los sistemas de reutilización de las aguas grises, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Luego define una serie de conceptos, entre ellos aguas grises, entendiendo por tales las aguas servidas domésticas residuales provenientes de las tinas de baño, duchas, lavaderos, lavatorios y otros, excluyendo las aguas negras. También señala, en síntesis, que los sistemas de reutilización de aguas grises deberán contar con la aprobación de proyecto y autorización de funcionamiento de la autoridad sanitaria regional respectiva. Este proyecto de ley
precisa que los sistemas de recolección, tratamiento y reutilización de aguas grises para fines de interés público que excedan el ámbito domiciliario solo podrán tener iniciativa municipal. En el artículo 6º dispone lo sustancial que las aguas grises deberán conducirse independientemente de las aguas negras para su posterior tratamiento y reutilización. Se encomienda al reglamento establecer el destino que podrá darse a las aguas grises tratadas desde el punto de vista urbano, recreativo, ornamental. Este proyecto de ley consigna la prohibición de reutilización de las aguas grises para determinados usos, entre ellos el consumo humano, el servicio de provisión de agua potable y el riego de frutas y hortalizas que crecen a ras de suelo. Sin embargo, delega en el reglamento la determinación de los requisitos que deben cumplir el sistema de reutilización de aguas grises para cada uso autorizado. De acuerdo al artículo 10 de este proyecto de ley, corresponde al titular de la autorización de funcionamiento del sistema de reutilización de aguas grises la responsabilidad de la calidad de agua tratada y de su control desde la separación hasta su reutilización para los usos autorizados. Finalmente, esta iniciativa modifica el decreto con fuerza de ley número 70 de 1988 del Ministerio de Obras Públicas, que contiene la ley de tarifas de los servicios sanitarios en términos de agregar una norma que exige considerar el menor costo que exista en cada etapa producto de la recolección, tratamiento y disposición separada de las aguas grises, por lo cual los procesos de fijación de tarifas deberán determinar un factor de descuento que dé cuenta del menor uso de las redes y sistemas de recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas. Cabe señalar que durante el trámite constitucional y en razón de las indicaciones que presentaron tanto el Ejecutivo como parlamentarios y parlamentarias, la Comisión de Recursos Hídricos y de Certificación fue incorporando varias modificaciones al texto despachado por el Senado. Entre ellas, me permito destacar las siguientes. Primero, que contiene algunas definiciones que se modifican en el literal L y que se refiere a los sistemas de interés público para efectos de la reutilización de aguas grises, entendiendo que aquellos satisfacen un objetivo de esa especie por servir al riego de áreas verdes, parques o centros deportivos. En virtud de una indicación parlamentaria, se amplía el concepto de interés público a aquellos proyectos de reutilización de aguas grises desarrollada por establecimientos educacionales públicos o que estén destinadas a la conservación de áreas protegidas. Se extiende además el alcance del artículo 5 en términos tales que los sistemas de recolección, tratamiento y reutilización de aguas grises para fines que excedan el ámbito domiciliario puedan ser no solamente de iniciativa municipal, como decía el texto aprobado por el Senado, sino también de los servicios de vivienda y urbanización o de otro órgano de la Administración del Estado con competencia en el rubro. Por otro lado, de acuerdo a una indicación parlamentaria, se agrega un nuevo artículo en el proyecto que insta a las autoridades a desarrollar estudios de factibilidad de implementación de sistemas de recolección y disposición de aguas grises, especialmente en establecimientos educacionales y conjuntos de viviendas sociales, entre otras. También por iniciativa parlamentaria, en este segundo trámite, se incorpora un artículo nuevo con arreglo al cual las autoridades competentes podrán elaborar programas educativos y de capacitación sobre el sistema de reutilización de aguas grises. Por último, se agrega otro artículo que establece que todos los proyectos cuya superficie edificada supere los 5.000 metros cuadrados o que tengan potencial para reutilizar 100 metros cúbicos por día, deberán contar con sistemas de reutilización de aguas grises, obligación que se hace extensiva a las faenas mineras o temporales que requieran instalación de campamento o que sin requerir dicha instalación empleen más de 25 trabajadores. En virtud de lo expuesto, la Comisión recomienda a la Sala aprobar el proyecto de ley sometido a su consideración. Es cuanto puedo informar a la Sala. Señor Presidente, he dicho. Muchas gracias. Gracias, diputada Proboste, por su informe. A continuación, iniciando el debate, ofrezco la palabra como
Como el presidente quiere hablar, le pido al diputado José Miguel Ortiz si me puede subrogar mientras yo intervengo. Mientras se inscriben más parlamentarios. Le ofrezco la palabra al honorable diputado y segundo vicepresidente de la Cámara, titular y presidente de ejercicio actual, don Jorge Sabac Villalobos. Gracias, presidente. Saludar al señor superintendente de Servicios Sanitarios, Ronaldo Bruna, aquí presente, y relevar la importancia de este proyecto que norma el servicio de recolección y disposición de aguas grises, que, dado el cambio climático que vive el mundo y nuestro país, se requiere un uso más eficiente y el reciclaje de las aguas. Las aguas grises, como se ha dicho, son aquellas que no son aguas servidas, sino que son aguas que vienen de los lavatorios y que lavaderos, duchas, tinas, aguas que deben ser separadas mediante algún proceso de las aguas negras, que proceden de los mismos inmuebles y que deben ser recibidas por las empresas sanitarias para conducirlas a su disposición final en sistemas de tratamiento, antes de ser vertidas en un cuerpo receptor. La idea que este proyecto, junto con el mejor aprovechamiento de los recursos hídricos, también se advierten razones de orden económico, pues los clientes de las empresas sanitarias pueden verse favorecidos con una menor tarifa. Es decir, si una vivienda puede reciclar las aguas grises, va a haber disminuida su cuenta del agua. Al igual que aquellos que pretenden aprovechar las aguas grises, quienes sustituirán el consumo que hoy hacen del agua potable para ciertos usos, como por ejemplo el riego o el empleo industrial. Esto ciertamente va a tener un impacto muy importante a nivel domiciliario, puesto que las nuevas viviendas que se construyan van a tener un estanque dentro del domicilio para poder acumular y tratar estas aguas grises y convertirlas en aguas para riego, lo cual va a significar un ahorro doméstico en el uso del agua potable. También a nivel domiciliario colectivo, un conjunto habitacional, un condominio. Pensemos en un edificio que también va a tener un dispositivo para reciclar estas aguas y poder reutilizarlas en el riego de los jardines o en otros usos menores. También a nivel de público, para riego de parques o centros deportivos públicos, bajo la fórmula de una concesión del tipo administrativo que queda sujeta a lo que define la Ley General de Servicios Sanitarios. Esto va a tener un impacto muy importante también en la economía de los municipios, porque pensemos que estas aguas puedan ser reutilizadas para el riego de los parques y espacios públicos, lo cual también va a significar un ahorro muy importante para los municipios. Los proyectos de interés público se deben licitar por las municipalidades que administran el parque que se quiere regar con esas aguas grises tratadas, y alternativamente se permite que la municipalidad solicite a la Superintendencia de Servicios Sanitarios que ella haga el proceso licitatorio. De manera, señor presidente, que creo que este proyecto, que nació por una moción en el Senado, va en la línea de hacer frente al cambio climático y poder reutilizar las aguas de mejor forma.
Esto se une también a una serie de otras iniciativas que hemos propuesto al Ministerio de Obras Públicas, como son el evitar que el 90% de las aguas lluvias se vaya al mar, sino que también crear obras que permitan retenerlas y utilizarlas para riego, junto con otras iniciativas que significan introducir al país la tecnología holandesa de represas inflables y que precisamente cumplen el rol de que podamos utilizar en forma mucho más eficiente un recurso vital para el desarrollo humano y económico del país, como es el agua. Así que felicito a los autores de este proyecto y desde luego, como bancada de la Democracia Cristiana, vamos a apoyar este proyecto. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Muy agradecido, señor. Le ofrezco la palabra a la honorable señora diputada Cristina Girard. Puede hacer uso de su tiempo, colega. Muchas gracias, presidente. Bueno, lo primero, señalar que esto es una moción efectivamente parlamentaria que se tramitó en el Senado y nosotros lo recibimos hoy día en segundo trámite y tiene que ver efectivamente con una necesidad. Ya, esto no es un tema superfluo, un tema opcional, ¿no? Si bien el proyecto pretende estimular y asegurar que las personas empiecen a reciclar, las instituciones empiecen a reciclar, yo creo que hoy día fundamentalmente es una necesidad. El diputado Sabaja hablaba del tema del cambio climático, ¿no? Y yo quiero señalar que de acuerdo al índice de riesgo climático global, y este índice es un análisis basado en una de las compilaciones más fiables sobre los impactos de los eventos climáticos extremos y los datos socioeconómicos asociados a ello, plantea que Chile en muy poco tiempo pasó del lugar 62 de todos los países del mundo a estar dentro de los 10 primeros que son más vulnerables al tema del cambio climático. O sea, Chile hoy día está en una situación de vulnerabilidad extrema respecto de los del cambio climático respecto de todos los países del mundo. O sea, es top 10, ¿no? Estamos dentro de los top 10. Y uno de los elementos que lo hace más vulnerables es precisamente el tema del agua, ¿no? El agua es aquello que caracteriza hoy día y que sitúa a Chile como uno de los países más vulnerables frente al cambio climático. Por ello, el tema del reciclaje de las aguas grises, yo creo que en Chile no puede ser un tema de opción. Tiene que ser un tema de responsabilidad del Estado, de promover que esto se haga en todas aquellas situaciones en que sea posible desarrollar, ¿no? Y no debiera ser una opción, no debiera ser algo de iniciativa solo privada. Tiene que ser una política de Estado promover que el agua se recicle y se reutilice. Porque a todos nos enseñaron, por lo menos a mi generación, yo creo que a las generaciones hoy día les están enseñando de manera distinta, que el agua era un recurso renovable, ¿no? Que se renovaba, que era en el fondo, cuando es renovable, quiere decir que no se agota y que es permanente y que efectivamente siempre vamos a disponer de este recurso. Lo que se sabe hoy día, de acuerdo a todas las investigaciones científicas, es precisamente que este recurso se agota, ¿no? Y que no es renovable. Y que en algún minuto, ¿no?, estos recursos que en alguna manera estuvieron muy disponibles van a empezar cada vez más a ser recursos que van a faltar, ¿no? Ahora, el agua, por ejemplo, frente a un tema como el cobre, ¿no? Chile dice el cobre es el pan, ¿no?, de Chile, pero sin cobre uno puede vivir. Puede ser más pobre, pero podemos vivir. Sin agua no tenemos ninguna posibilidad de sobrevivir, ¿verdad?, ni como seres humanos, ni como especie, ni como planeta. Por lo tanto, tenemos que tomar conciencia de que este es un elemento de la naturaleza que tenemos que aprender a cuidar. Y hoy día lo que vemos en Chile es que el agua todavía se derrocha, siendo uno de los países más afectados por el cambio climático, por el agua. Es un elemento sobre el cual no tenemos conciencia y lo seguimos derrochando. La gente
sigue regando los autos para lavarlos, sigue regando el cemento, sigue gastando agua sin cuidar realmente y sin tener conciencia de la importancia que tiene este elemento de la naturaleza que estamos como sociedad, que estamos como civilización, entre comillas, agotando. Por lo tanto, presidente, yo creo que este proyecto es altamente necesario, no solo porque, como decían ahí, es un estímulo a la rebaja de la tarifa, que va a impactar en nuestros bolsillos, porque efectivamente de lo que reciclemos eso hay que descontarlo de la agua que no va a ir al alcantarillado y por lo tanto no nos van a poder cobrar. Pero esto no es solamente un tema de plata, es un tema de conciencia, de que efectivamente necesitamos como política de Estado promover el reciclaje y el cuidado del agua en todas sus formas, de todas las maneras posibles. Esta es una que está proponiendo el Parlamento de Chile al Gobierno, porque es una moción parlamentaria para que la convierta en política de Estado. Y todas las modificaciones que nosotros hicimos en la Comisión de Hídricos y con apoyo transversal de todos los sectores políticos que están representados en esta comisión, es convertir esto no solo en una iniciativa desde los privados, desde la voluntad del ciudadano, sino que también en una política de Estado. Eso es lo que yo creo que va a ser posible y que efectivamente aseguremos que el Estado también, el Estado de Chile se comprometa, no solo los ciudadanos tomen conciencia, sino que el Estado de Chile también tome conciencia respecto de la importancia de cuidar este elemento de la naturaleza y que nos asegure la supervivencia como planeta, como especie y como seres humanos. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Cristina Girardi. A continuación tiene la palabra el diputado Raúl Saldívar. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo creo que y por cierto el saludo al señor superintendente, yo creo que este proyecto de ley, presidente, abre un nuevo capítulo en la forma como concibe nuestro país un tema crucial, un tema pero vital para proyectarnos hacia el futuro, y que es la sustentabilidad no solo del país, sino del planeta. Este no es un tema que esté particularizado en una región, en el país, sino que este es un tema que tiene trascendencia, que no reconoce límites y que realmente contribuye y concurre con un esfuerzo para poder hacer más sustentable la vida en nuestro planeta. Ya que, como se ha dicho, en alrededor de 50 años más, la escasez del agua será pero verdaderamente crítica, y para poder darle sustento a toda la humanidad de aquel entonces se va a requerir el doble de la superficie que hoy día tiene nuestro planeta. Por lo tanto, ya era oportuno que nuestro país tomara determinaciones y decisiones en este sentido. Y por lo tanto, avanzar en esta materia y en esta línea constituye, por cierto, un paso cualitativo verdaderamente relevante para los efectos de brindarle al país una mejor calidad de vida, una mejor forma de utilizar este recurso que cada vez será más escaso y al mismo tiempo la optimización absoluta con múltiples y diversas formas de reutilización del agua que pueden ser benignas, beneficiosas, potenciadoras de nuevos ámbitos del quehacer y del desarrollo. Y por lo tanto, la fortaleza que envuelve esta determinación evidentemente es sustantiva para el crecimiento y desarrollo de nuestro país. Por lo tanto, presidente, señalar que en esta materia y en otras donde también hay que seguir avanzando y que tienen que ver no solo con la sustentabilidad, sino con la calidad con que contribuimos a la disposición final, ya sea de los residuos sólidos o los residuos líquidos. Todavía tenemos centenares en el país, centenares de emisarios submarinos que van a dejar las fecas al fondo del mar, con tratamientos muy precarios. Es decir, después habrá que dar otros pasos que le vayan dando mayor calidad a las determinaciones en la búsqueda de mejorar las condiciones ambientales, como asimismo la situación ambiental, la situación de sustentabilidad de nuestro planeta. Hemos hablado de ahorro, hemos hablado de una economía, hemos hablado de lo público, de lo privado. Evidentemente eso es importante
es muy importante porque tiene un efecto inmediato en el bolsillo de las personas, toda vez que aproximadamente el 50% de las aguas que se utilizan diariamente en la situación doméstica pueden ser reutilizadas como aguas grises. No todas son aguas negras y a veces más del 50%. Por lo tanto, el impacto directo en el ahorro es evidente, indiscutible, indesmentible. Sin embargo, esto va más allá del ahorro. Esto se concibe en un concepto global mucho más amplio y, por lo tanto, el sentido que tiene, el significante que está detrás de todo lo que estamos conversando es de mayor profundidad que el ahorro. Esto implica extender la vida futura, es decir, no tiene valor tal vez cuantificable, pero la verdad es que este es un proyecto que debiéramos aprobar con determinación y con entusiasmo, porque es un deber ético el prever las condiciones verdaderamente críticas que se van a sobrevenir o que se ciernen en poco tiempo más sobre el planeta. También es importante, tal vez en otro paso más adelante, sumar esto a otras determinaciones que son también interesantes, como por ejemplo pensar en la necesidad de contener los avances del desierto. Hemos pensado seguramente en más de alguna oportunidad en algún discurso, pero no olvidemos que la desertificación avanza y ya pasó por Santiago, ya pasó por la capital. Y no nombro Santiago por ser centralista, sino lo nombro desde el punto de vista geográfico. Por otra parte, podemos también, con la reutilización de estas aguas, arborizar ciudades. Y la arborización de ciudades no solo oxigena, sino que también puede generar ahorro en inversión en obras públicas. Se pueden reemplazar obras de arte con arborización, generando un medio ambiente mucho más amigable, mucho más acogedor, mucho más amable, de mayor comunicación e integración de nuestra sociedad humana con el medio. De tal forma que esto, presidente, como señalaba al comienzo, es un capítulo que abre multiplicidad de posibilidades para poder cambiar condiciones que son vitales en el planeta y en nuestro país en particular y generar un ambiente de sustentabilidad que nos habitúe a vivir en una mancomunión con el medio ambiente de mucho mayor respeto. Por lo tanto, yo creo que debiéramos apoyar y al mismo tiempo avanzar en otras iniciativas a consecuencia y como efecto de esta determinación y que le vayan otorgando a nuestros habitantes más calidad de vida. Apoyaré por todo lo que he dicho, sin duda, presidente, no solo con motivación y entusiasmo, sino con mucha determinación. He dicho, presidente. Gracias, diputado Saldívar. A continuación tiene la palabra el diputado Jorge Ratget. Gracias, gracias, señor presidente. Falta de agua parece. No, no es falta de agua gris, falta de agua blanca. Muchas gracias, señor presidente. La verdad cosa quisiera retomar las últimas palabras de mi colega Raúl Saldívar, en el sentido de que estas iniciativas hay que empezarlas a impulsar. Si bien es cierto, yo creo que podemos concordar de que muchas veces es difícil de poderlas implementar, pero sí hay que empezar a dar señales claras respecto de lo que significa hoy día el medio ambiente y la protección que debemos entregar a nuestro planeta. De hecho, en la propia encíclica del Papa, la última encíclica, señala justamente nuestra casa, pensando justamente en que si nosotros no somos capaces de cuidar nuestra propia casa, nuestro propio ambiente, nuestro propio mundo, nuestro propio planeta, va a ser muy difícil que finalmente podamos sobrevivir y vivir adecuadamente como corresponde. El uso y el mal uso del agua es un tema que tenemos que considerar diariamente y que tenemos que, por supuesto, tener presente en todo lo que significa el desarrollo de nuestra vida. El hecho de que este tipo de iniciativas se vayan concretando también es un mensaje claro a los servicios públicos, a la ciudadanía, para poder crear conciencia en lo que significa hoy día el uso del agua y el buen uso del agua. El tema de que finalmente las aguas grises puedan ser destinadas para otros usos, particularmente relacionados con el riego, es algo que tenemos que ir mejorando.
Antiguamente las personas con poca agua sobrevivían sin ningún problema. Hoy día mal utilizamos el agua y el consumo de agua por persona a nivel nacional y a nivel internacional ha aumentado exponencialmente en las últimas décadas. Algo preocupante, algo que debemos cambiar, y a través de estas iniciativas es la manera de que finalmente también vayamos creando conciencia en la ciudadanía y en los servicios públicos de la forma en que debe realizarse. Hoy vemos cómo los camiones aljibes contratados por los municipios o por distintos servicios riegan con agua potable las áreas verdes en las distintas localidades. Agua que debía ser extraída de otro lugar y no de los grifos que finalmente tienen agua potable. Por lo tanto, este tipo de iniciativas pretende justamente ir creando conciencia en ese aspecto. Y es ahí donde pretendemos que el día de mañana efectivamente no tengamos una crisis del agua, que no tengamos que andar peleando, luchando y dictando leyes especiales para que finalmente le demos un mejor trato al agua. Hoy día votaremos favorablemente, al igual como lo hicimos en la Comisión de Recursos Hídricos, este proyecto que viene a crear una institucionalidad distinta en todo lo que significa el tratamiento de las aguas grises. Gracias, señor presidente. He dicho. Gracias, diputado Jorge Ratke. A continuación tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda Órdenes. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Primero también sumarme las felicitaciones a los mocionantes de este proyecto y yo creo que era algo muy necesario, sobre todo en las condiciones, ¿no es cierto?, que muchos diputados han planteado aquí, que tiene que ver con el cambio climático. Y yo creo que lo que tenemos que tratar de hacer es que esto efectivamente sea obligatorio, más allá, ¿no es cierto?, de la buena voluntad de las partes o de algunas comunidades en particular, sino cómo a través del Estado podemos ir incorporando esto como una medida obligatoria. Y yo creo que tenemos que hacerlo precisamente a través del subsidio habitacional. Si esto lo podemos modificar, ¿no es cierto?, en la vivienda, en la casa, en la familia, la posibilidad de que a través del subsidio rural podemos también modificar lo que tiene que ver con la estructura al interior del hogar que permita diferenciar y la reutilización de estas aguas grises. Yo creo que ahí tenemos un nicho de conexión que a lo mejor quizás en la Comisión de Vivienda, en la cual yo soy parte, pudiéramos colocar esto en la discusión con la ministra de Vivienda. Ya lo hicimos en relación a lo que tiene que ver con el subsidio para los paneles solares, por ejemplo. Yo creo que cada vez más se están entregando la posibilidad de tener una casa, ¿no es cierto?, que se pueda autosustentar o poder bajar los costos que significa, ¿no es cierto?, para la familia lo que tiene que ver con el pago del agua, restando de manera significativa, esperamos además, lo que tiene que ver con el tratamiento de las aguas grises. Y de la misma forma lo que queremos hacer con este subsidio de paneles solares que disminuye sin duda lo que tiene que ver con la utilización del gas en la cocina, en el lavamanos, en lo que tiene que ver con el lavado general de la familia. Pero al mismo tiempo nos preocupa que todavía no podamos tener los paneles solares para la conexión, ¿no es cierto?, con la luz. Yo creo, presidente, que esto lo podemos hacer, no creo que sea tan difícil. Y si hay buena voluntad de parte del Ministerio de la Vivienda, yo creo que esto lo podemos implementar, yo diría, a corto plazo, no una cosa muy engorrosa. Lo segundo, a mí me preocupa lo que tiene que ver la reutilización de estas aguas grises en materia de riego, presidente, porque hay una restricción en lo que tiene que ver fundamentalmente yo creo con hortalizas, ras de suelo, etcétera, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la utilización de agua grises. Sin embargo, que hay un procedimiento que hay que hacer que sería interesante y que a lo mejor podría dar pie a la utilización de esa agua para todo tipo de uso, incluso para el riego de hortalizas, que es conectándolo con la nueva institucionalidad que se va a dar en el Ministerio de Obras Públicas en relación al agua potable rural.
Recordar que aquí vamos a tener un servicio de agua potable rural y que ya no vamos a depender de la sanitaria para hacer el chequeo de la calidad del agua, sino a través del propio Ministerio de Obras Públicas se van a contratar en esa división, ¿no es cierto?, más de 300 y tantos funcionarios. Se va a externalizar lo que tiene que ver con el chequeo de la calidad del agua, pero ahí también podemos hacer un tratamiento bien interesante de cómo podemos verter e incorporar, ¿no es cierto?, a los canales de regadío estas aguas también, si somos capaces de chequear la calidad de esa agua. Si somos capaces de ver si efectivamente tenemos una disminución significativa. No vamos a tener coliformes fecales, supongo yo, ahí, ¿no es cierto?, pero no son aguas negras. Y tenemos que ver quizás desde el punto de vista más bien químico, qué es lo que tiene esa agua, dado que puede venir, ¿no es cierto?, con detergente, con algún tipo de esas cosas, y poder neutralizar para poder utilizar en lo que tiene que ver con el agua de regadío. A mí me parece muy interesante esto, y lo que sí me preocupa en el agua potable rural es que ahí las inversiones del Estado es que tengamos una vía de financiamiento también para la división de estas aguas. Tenemos hoy día un déficit de más de 45.000 millones en agua potable rural con proyectos RS y listos para ser financiados en los sectores rurales, pero no hay recursos. Entonces, en un minuto tenemos que pensar en cómo incorporar, además de lo que tiene que ver con la construcción efectivamente del agua potable, también la construcción de un sistema de purificación de esta agua que permita incorporarlo incluso a los canales de regadío. Yo creo que este sería algo muy interesante de hacer, y además porque tenemos complicaciones en el agua, el consumo humano, pero también tenemos muchas complicaciones en lo que tiene que ver con el consumo, con la utilización en el riego, presidente. Yo creo que todos en el Comité Independiente vamos a votar favorablemente este proyecto de ley, esta moción parlamentaria. Nos parece muy interesante, pero es deber nuestro, después de aprobar, cómo lo implementamos también en cada una de las comisiones, o a lo menos conversemos en la de vivienda y en la de obras públicas, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada Alejandra Sepúlveda. Continuando con el debate, tiene la palabra la diputada Andrea Molina. Un segundito. Diputada, aprovechamos de saludar al colegio. Por favor. Río Blanco, Rinconada y colegios Aurelio Durán de Zapallar, invitados por la diputada Andrea Molina. Bienvenidos y bienvenidas a la Cámara de Diputados. Un aplauso grande para ellos, por favor. Vienen de muy lejos y han querido estar presentes en el día de hoy. Muchas gracias, presidente. La palabra. Quiero, presidente, manifestar la gran satisfacción que provoca este proyecto de ley, no solo porque estuve en la Comisión de Recursos Hídricos trabajando arduamente para su elaboración y puesta en marcha, sino que además considero que es un muy buen proyecto. ¿Y por qué lo creo? Sencillamente porque tiene dos pilares fundamentales. El primero y muy importante es que se hace cargo del presente y visualiza las problemáticas de la escasez hídrica que tanto nos ha afectado durante todos estos años, y sobre todo en nuestra región, cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de derechos entregados en cuencas declaradas agotadas, cuando hablamos del robo de agua. Creo que es fundamental el poder abordar con seriedad estos temas, y cuando hablamos de temas medioambientales, sin duda alguna que este es el proyecto que mejor le queda a lo que significa la sustentabilidad y sostenibilidad en el tiempo. Vemos también, en segundo lugar, este proyecto sigue avanzando en respeto y protección, ¿no es cierto?, como decíamos, importancia que queremos darle siempre y que cada ministerio debería tener pendiente y conversar siempre los temas de medioambientales y de sostenibilidad. Bien sabemos que las aguas grises son aquellas recuperadas a través de mecanismos de limpieza y que son utilizadas para diversos fines que no digan relación con el consumo humano. Eso es tremendamente importante para que la gente lo entienda también en la casa. Para mí no es un juego el problema de la escasez hídrica. Lo vivimos diariamente en nuestro distrito. Si bien es cierto, este año han caído más aguas lluvias, tenemos más nieve, estamos
complicados con el agua. Tenemos que seguir en esta política de Estado que viene desde el gobierno de Sebastián Piñera con los embalses y que debo agradecer que el ministro de Obras Públicas haya mantenido a través de este gobierno y que se siga impulsando esta política de embalses tan importante y que no tiene que ver con un gobierno, porque finalmente tiene que ver con una política de embalses que es prioritaria y que no solamente debería tener la región, sino que el país. Por otro lado, vemos también que a pesar de lo adverso que se ve el panorama, le pongo empeño en crear nuevas condiciones que permitan mejorar la calidad de vida de las personas, sobre todo en la conciencia. ¿Cómo podemos educar a las poblaciones? ¿Cómo podemos educar a los colegios, por ejemplo, a los niños? Hoy día son ellos los que más nos traspasan esa información y que nos dicen, cuidado, papá, no botes esto, mamá, reciclemos, separemos en origen, separemos la basura. En ese sentido, creo que falta una inversión grande lo que significan los programas educativos a nivel nacional. Y es fundamental incorporar el cómo se manejan estas aguas grises. Presidente, hago un llamado a todos los parlamentarios a votar a favor de este proyecto. Digamos que es una iniciativa muy buena que se ha implementado en otros estados y muy buenos resultados. Para finalizar, solo quiero agregar que cuando ingresó este proyecto a la Comisión defendí la recolección de aguas grises en los establecimientos educacionales públicos, porque no me cuesta nada imaginar a los niños y niñas liderados por sus profesores, creando mecanismos para la reutilización de aguas. Sin esto es solo cosa de crear conciencia, como decimos, educación y por sobre todo, querido presidente, creo que es fundamental que desde esta sala nosotros impulsemos el crear proyectos de ley que vayan acompañados de una estructura a nivel nacional. Las aguas grises son fundamentales y espero hoy día tener la aprobación positiva de este proyecto para poder implementarlo lo antes posible. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputada Andrea Molina. A continuación tiene la palabra el diputado Claudio Arriagada. Gracias, presidente. Este es un proyecto más ingenuo, un proyecto muy defectuoso y limitado, como tantos que hemos tratado en esta Cámara y hemos aprobado o rechazado. La naturaleza es muy sabia. En la cosmovisión de los pueblos originarios dicen que la aurora humedece lo que la naturaleza necesita, que cuando el hombre altera los ciclos vitales, entonces construye un desvío de las aguas y ocurre lo que ocurrió en la costanera Andrés Bello cuando a alguien se le ocurrió desviar el río Mapocho en un curso distinto. El agua en los ciclos vitales de la naturaleza puede escasear en un tiempo, pero vuelve de cualquier manera a cumplir su ciclo vital. Dicen la cosmovisión de los pueblos originarios que si en un año llueve un determinado volumen y ésta llega a la tierra en condiciones sólidas, gaseosa o líquida, ese volumen vuelve al mar y se cumple el ciclo vital de la naturaleza sabia a través de una nueva lluvia, en fin. Y que en ese proceso el agua vuelve a las napas subterráneas a través del drenaje que se va ocurriendo por donde transcurre, o vuelve de cualquier manera en ese ciclo profundo y vital. Por lo tanto, cualquier alteración e intervención humana se tiene que relativizar. Tenemos que cuidar naturalmente el riego, pero eso es otra cosa, más vinculado a la ingeniería que a una definición de este tipo. Pero un experto me puede anular todos mis argumentos. Yo estoy señalando solamente lo que he leído de la cultura milenaria. Pero quiero señalar otro tema. El punto está no en cuánta agua reservemos en un estanque o en cañería, como quieran. El problema, estimados colegas, es que cuando se hizo la extraordinaria obra de reciclar algunas aguas en Santiago,
la planta de la Farfana tuvo dos consecuencias no deseadas. Un poblador que pagaba 18.000 pesos mensuales de consumo de agua potable antes de la Farfana pasó, una vez que entró en vigencia, a pagar el doble de lo que pagaba antes de la existencia de la planta de tratamiento de agua servida de la Farfana. El segundo efecto no deseado es que los vecinos de alrededor de la Farfana en Maipú debieron enfrentar durante mucho tiempo olores no deseados producto del reciclaje de las aguas servidas de la Farfana. ¿Por qué digo esto en medio de este proyecto? Lo digo porque alguien tendrá que asumir los costos de una iniciativa como esta. ¿Va a ser con cargo al disminuido subsidio de vivienda social? ¿Será a cargo de la cuenta que aumentará para los pobladores? Porque cuando se trata de otra materia, ahí nos encontramos con otro contratiempo. Los señores dueños de la curtiembre que arrojan las aguas servidas al Zanjón de la Guada han ganado en todos los tribunales que tienen derecho a seguir botando las aguas servidas al Zanjón de la Guada. Y los señores que construyen los relaves de las grandes empresas mineras, que cuando la naturaleza se demuestra en su poder, destruye pueblos enteros, a esos señores no le aumenta la cuenta en las aguas que ocupan puras al principio y que la relanzan con todos los desperdicios y la contaminación. ¿Saben qué? ¿Y por qué un diputado recién llegado a este Parlamento altaneramente y de manera insolente puede decir que estos son proyectos ingenuos? Porque cuando uno mira lo que ocurre con las aguas en países desarrollados como Bélgica, Suecia, Holanda o Alemania, ahí hay libertad de desarrollo económico, hay libertad de emprendimiento, hay economía social de mercado. Y los empresarios que usan las aguas para producir energía lo hacen con una regulación que les permite la utilidad de vida, que le permite el debido sueldo a los trabajadores, pero que los obliga a restituir las aguas que usan en la producción de lo que estén generando en las mismas condiciones cuando la tomaron en su forma original. No pueden lanzar a los ríos y al mar las aguas contaminadas como ocurre con tanta libertad en Chile. Por eso que señalo que este proyecto, que naturalmente tiene mucho sentido, pero es un proyecto ingenuo, porque tal como el que aprobamos ayer, porque en Chile lo que tiene que hacerse definitivamente es reformar el Código de Aguas. Ayer se hizo algo ingenuo, aprobamos un proyecto que supuestamente aumenta las sanciones, pero debería haber ido acompañado de un cuerpo de inspectores que van a poder entrar a los predios, cosa que hoy día no pueden hacer, cuando los dueños de los fondos, los predios y los grandes latifundios usurpan el agua, las desvían, dañando a los pequeños productores, a los pequeños agricultores. Me voy a abstener, presidente, sin dejar de reconocer que estas iniciativas son importantes, pero que de una vez por todas el país lo que espera, la gente que realmente cree en una economía sustentable, en el respeto a la posibilidad de agotamiento de los recursos naturales, al cambio climático que se está produciendo, con este tipo de ingenuidades no lo resolvemos. Tenemos que ir a los temas de fondo. Y aquí hay un conjunto de desarrollo económico empresarial que usa las aguas y que está bien que la usen, pero que sea una regulación que los obligue a reinvertir, a recuperar, para restituir a los ríos y a los mares las aguas en las mismas condiciones cuando la tomaron. Y eso ocurre verdaderamente en las economías sociales de mercado, y no es una visión estatista ni de ninguna calificación que se le pueda dar. Gracias, presidente. Gracias, diputado Claudio Arriagada. Continuando con el debate, tiene la palabra en la bancada del Partido Socialista el diputado Roberto Poblete. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, hay dos grandes desafíos del siglo XXI para cualquier país del orbe: la generación de energía cuidando el medio ambiente y la situación por la que atraviesan cientos de millones de personas que no tienen agua en todo el mundo, porque la escasez hídrica, que es una alerta creada por los científicos hace más de 30 años, no ha sido políticamente internalizada del todo por los discursos de los gobernantes ni por las políticas públicas de algunos
quienes incluso han denostado y han arrojado un manto de duda sobre los efectos potenciales que podría tener este cambio climático, así como el demoledor efecto de la desertificación de los suelos por la manipulación sostenida y descuidada de los cauces hídricos y el mal uso de los ríos, lagos, esteros y cursos de aguas milenarios que han sido dañados, ensuciados, contaminados a grados tales que su recuperación hoy día se ve lejana. En ese contexto, la acción tanto de los gobernantes como de los parlamentarios de nuestro país debe estar encaminada en un 100% a paliar los efectos del daño ambiental de causa antropogénica, tomando para ello todo cuanto esté a nuestro alcance dentro de la esfera de nuestras atribuciones. De igual manera, los procesos que la ciencia ha creado para volver a un estado inocuo el agua que ha sido utilizada en labores domésticas, como el lavado de ropa, de loza u otros usos, deben ser puestos en la línea de partida de una nueva época en la que el recurso hídrico debe ser tratado como lo que es realmente, un recurso vital, de carácter público y cada día más escaso. Las contingencias que aquejan a este recurso, tales como la sequía, la contaminación, los monocultivos, la cantidad creciente de relaves, sumados a la ineficiencia en su uso y la falta de inversión en riego, no hacen sino plantearnos un imperativo moral y político, cual es el de fomentar un uso racional, metódico y planificado del agua, pero no solo de los particulares, sino de dotarnos crecientemente de reglas más claras para que los actores que concentran un porcentaje importante de los derechos de agua y que los utilizan en faenas de producción o que simplemente los compran para obtener ganancias futuras doblando o triplicando su precio en ventas posteriores, tengan normas de clara inspiración pública en las cuales se le reconozca al agua el carácter de elemento vital para la vida humana. Como se dijo por algunos actores en la comisión en la que se trató este proyecto, el tratamiento de aguas adolece de la inexistencia de una normativa específica que lo regule a efectos de tratar las aguas grises y así obtener beneficios colectivos de aquello. En tal sentido, nuestro país debe avanzar en conseguir de una vez por todas las condiciones para el diseño y la operación de sistemas de reutilización de aguas grises dentro de la misma propiedad en que se generen y tratan. Nos referimos acá a un procedimiento de carácter intradomiciliario o intraempresa expedito, rápido y fácil para que incluso se pueda pensar en financiamiento subsidiado de carácter general. Si eso se comenzara a implementar de a poco, los beneficios a corto plazo en cuanto a la disponibilidad del recurso hídrico ya se verían enormemente incrementados para, por ejemplo, el uso de riego de jardines particulares y para el riego de parques y áreas verdes. Una oportunidad como esta no debemos desaprovecharla. El tratamiento y puesta en uso de las aguas grises nos hará avanzar enormemente en una lucha que hoy estamos perdiendo por la desidia de cientos de miles de ciudadanos y de miles de empresarios que no ven en el uso eficiente y racional de los recursos naturales una posibilidad de mejorar el mundo en el que viven. Aguas grises. Las aguas grises son aquellas aguas servidas domésticas residuales provenientes de las tinas de baño, duchas, lavaderos y lavatorios. Quisiéramos aportar con algunas definiciones. Se llamará aguas grises a las aguas servidas domésticas, excluyendo aguas negras. Se entenderá por aguas grises tratadas, aquellas que son sometidas a depuración y tratamiento. Aguas negras, como ya se dijo, son aguas residuales que contienen excremento. También es bueno decir que las aguas grises se podrán utilizar, según este proyecto, para fines tales como, en el sector urbano, riego de jardines privados, descarga de aparatos sanitarios, limpieza de calles e inmuebles, combate de incendios y el lavado industrial de vehículos. En el sector agrícola nos referimos que se puede usar riego en general, exceptuando todo aquello que sea agricultura para consumo humano. En las industrias también se puede utilizar en industrias no destinadas a productos alimenticios. Para fines recreativos, riego de áreas verdes públicas, campos deportivos y el uso en piletas y fuentes ornamentales que no sean de uso público. Para fines ambientales también, entre los que se incluye llenado de acuíferos, mantención de cursos mínimos ecológicos y riego de superficies forestales. Y aquí hay una cosa importante. Se prohíbe reutilizar aguas grises para lo siguiente: consumo humano o riego de vegetales para el consumo humano. Muy importante. Procesos productivos de la industria alimenticia. Instalaciones hospitalarias y sanitarias.
También está prohibido para cultivo acuícola de moluscos filtradores. También está prohibido el uso de aguas grises para piletas, piscinas y balnearios. También en uso de torres de refrigeración y condensadores evaporativos y el uso de fuentes o piletas ornamentales en que exista riesgo de contacto del agua con las personas. Señor presidente, si nosotros poseemos la tecnología para hacerlo bien, solo nos falta una regulación adecuada y eso es lo que este proyecto propone. Entonces, vamos por esta regulación y vamos a mejorar el mundo para que nuestros sucesores puedan tener algo que disfrutar. He dicho, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Roberto Poblete. Pido la unanimidad de la sala para que, concluido el debate de este proyecto, quedan 2 parlamentarios, podamos votar este proyecto para poder pasar al segundo punto de la tabla, que es la comisión investigadora de FONASA. ¿Habría acuerdo? Tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevich. Gracias, presidente. Me gustaría partir comentando una investigación que realizó en Arica una organización ambientalista que se llama Salvemos Chinchorro, que está liderado por Rodrigo Morales. Investigación que además fue apoyada por académicos de la Universidad de Tarapacá. Me refiero a Jorge Varas, biólogo, y a Mauricio Varas, químico, quienes se hicieron la siguiente pregunta. Todos los meses nosotros tenemos, presidente, que pagar una cuenta en donde se nos cobra un adicional por tratamiento de aguas. La pregunta fue, veamos cuál es ese tratamiento de agua, porque nos están cobrando a todos los ariqueños un servicio que la ley permite a las empresas sanitarias, pero que queremos verificar cuál es realmente el servicio de reutilización de agua, reciclaje o tratamiento de aguas, como dice en la boleta mensual. Este equipo hizo una investigación, visitó la planta, entre comillas, planta de tratamiento de aguas de la empresa Aguas del Altiplano, se dio cuenta rápidamente, a propósito de estos especialistas, investigadores y académicos de la Universidad de Tarapacá, de que de planta de tratamientos de agua tiene poco, y tiene poco en parte porque la ley no regula exactamente cuáles son las condiciones para el tratamiento de aguas. Sin embargo, faculta a la empresa hacer ese cobro mensual. Luego de eso, este mismo equipo de investigadores fue a ver el emisario, ¿no es cierto? Esta gran cañería por la cual, según antecedentes de la superintendencia del 2015, Arica está vertiendo al mar 460 litros por segundo, que representa el 5,7% de todo lo que el país desecha en el mar, y se dieron cuenta de que hay varios problemas. El emisario está cerca de 2 kilómetros de la costa, está cerca de 20 metros de profundidad, según estos técnicos, absolutamente insuficiente. Y, en conclusión, después de hacer una larga investigación y publicar un informe, la verdad, presidente, es que queda una sensación de que nos están estafando con lo que nos están cobrando, porque no hay realmente tratamiento de aguas, no existe. Entonces anuncio que pronto presentaremos un proyecto de ley, espero que el resto de los diputados y diputadas quiera sumarse, para reglamentar de manera más precisa qué significa tratamiento de agua y bajo qué condiciones te pueden cobrar ese tratamiento de agua. De manera más precisa, aunque entendemos que en la ley, que es general, no puede ir todo el detalle, que mucho de ese detalle es parte de un reglamento, pero sin embargo nos parece que tienen que haber condiciones más claras y estándares más altos, porque de lo contrario nos cobran por algo que realmente no está sucediendo. O está sucediendo de manera muy baja, porque no hay criterios, no hay estándares altos para decir esto es tratamiento, esto no es tratamiento. Esa planta que tiene Agua del Altiplano es realmente una planta de cualquier país tercermundista. Eso no es tratamiento de aguas. Y por eso celebro la investigación que hizo esta organización ambientalista en Arica. Y voy ahora al proyecto de ley que nos toca votar hoy. Voy a votarlo a favor, presidente, pero quiero decirle que es insuficiente. Tiene un avance, por supuesto,
permite la iniciativa domiciliaria, la iniciativa privada y municipal para reutilizar y para tener un sistema de reutilización de aguas grises. ¿Qué entiende el proyecto con aguas grises? Para explicarle a la gente la diferencia con las aguas negras. Dice, aguas grises, entendiendo por tales las aguas servidas domésticas residuales provenientes de las tinas de baño, duchas, lavaderos, lavatorios y otros, excluyendo las aguas negras. Esas aguas negras son propias de ser tratadas por esta supuesta planta, entre comillas, y bien entre comillas, supuesta planta de tratamiento de la sanitaria, que esperamos mejorar ya con este proyecto de ley que anuncié recién. Entonces, presidente, este proyecto es un avance, sí, porque permite la iniciativa domiciliaria, pero todavía lo deja muy a voluntad de cada familia y a la capacidad económica de cada familia. Y tiene otra cosa interesante que tiene que ver con las municipalidades, las áreas verdes, los parques. Por medio de licitación pública, los municipios van a poder establecer sistemas de reutilización de aguas grises. Proyecto interesante, porque da una facultad a los municipios para poder hacerlo. En Tacna, por ejemplo, presidente, eso es lo que sucede, y la municipalidad de Tacna riega las áreas verdes con aguas grises. Entonces me parece muy interesante que nos pongamos a tono con esta legislación. Pero vuelvo a insistir con la preocupación de lo que sucede con las aguas negras. Tenemos que mejorar la regulación, porque de lo contrario las empresas sanitarias están realmente estafando. Esto en ningún país desarrollado, ningún ciudadano permitiría el cobro de este tratamiento de aguas bajo estos estándares. Esto es realmente una estafa y hay que cambiarlo, y nosotros vamos a presentar un proyecto de ley para eso. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado Mirosevich. Para concluir el debate tiene la palabra la diputada Yasna Proboste. Tapán Domingo. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Saludamos nuevamente al superintendente de Servicios Sanitarios y nos referimos a esta iniciativa, de la cual agradezco a la Comisión de Recursos Hídricos que nos haya permitido dar cuenta a esta sala, porque efectivamente el agua y su abastecimiento a nivel global enfrentan una situación que es muy compleja. Y esta situación se está presentando mayormente por la sobreexplotación de este recurso usado por la agricultura, la industria y también los servicios de uso domésticos. La escasez en el abastecimiento de agua, que afecta a más de 2,7 mil millones de personas en el mundo, está impulsando un desarrollo de instrumentos que permitan un uso sustentable de este recurso. Y por lo tanto creo que esta semana, junto con lo que hemos aprobado recientemente en modificaciones a las nuevas facultades de información, fiscalización y sanción para la Dirección General de Aguas, y lo que hacemos en este proyecto va en una línea que nos permite trazar un camino que, por cierto, es mucho más largo. Hemos escuchado con atención las diversas intervenciones y particularmente la intervención que ha hecho nuestro colega, el diputado Claudio Arriagada. Y tras sus palabras, lo que refleja es la necesidad de poder avanzar de manera más profunda y con mayor celeridad respecto de aquellos temas que reclama que la legislación se ponga en sintonía con las necesidades y aspiraciones que tiene no solo aquellos que entienden que estamos enfrentados a una situación muy crítica respecto del abastecimiento y el manejo y el control del agua, sino también a todos aquellos que creemos es necesario poder dar una mirada de mayor sustentabilidad en el planeta. Y por lo tanto, creemos que estas iniciativas nos permiten ir generando una huella respecto de lo que debe ser este horizonte. Nosotros no vamos a descansar hasta que efectivamente tengamos una modificación profunda al Código de Aguas. Pero lo que hemos avanzado durante esta semana al entregar mayores facultades de información, de fiscalización y de sanción tiene que ver con que hoy día las prácticas que enfrentaban funcionarios y funcionarias de la Dirección General de Aguas, inclusive de carabineros, en donde a partir de las fiscalizaciones por delitos que se estaban cometiendo, los propietarios los dejaban encerrados. Esa situación no es
una fantasía, es una realidad que ha ocurrido en nuestra zona y por lo tanto era necesario dotar a la institución fiscalizadora de mayores potestades en esta línea. Y por lo tanto lo que hemos hecho recientemente al aprobar estas medidas va en esa dirección. Y hoy este proyecto de ley que se presenta para abordar la recolección y disposición de aguas grises da cuenta también de la necesidad de avanzar desde el punto de vista de la sustentabilidad en cada una de las viviendas. Nosotros queremos destacar que a partir de la discusión se hayan ido incorporando temas. Cuando la diputada, por su intermedio, señor presidente, Alejandra Sepúlveda, planteaba que desde la Comisión de Vivienda se iba a convocar a la ministra, nosotros creemos y valoramos que eso pueda ser así. Nosotros tuvimos en la discusión de este proyecto de ley a la ministra de Vivienda. Y, por cierto, nos encantaría que sea desde la inversión pública, en donde se pudiese generar un efecto demostrativo para el resto de las instituciones, de manera de incorporar desde la construcción de las viviendas sociales la infraestructura necesaria para disponer de una evacuación distinta a las aguas grises y la reutilización, sobre todo en regiones como las nuestras, como la región de Atacama. Y creemos que ha sido también muy importante durante toda la tramitación de este proyecto de ley la presencia de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, porque creemos que tras la modificación del decreto tarifario va a permitir que exista un mayor estímulo para que las familias puedan realizar las inversiones que requiere esta reutilización de las aguas grises y a partir de aquello generar una disminución en las cuentas que pagamos todos respecto de consumo de agua potable que está asociado al tratamiento y a la disposición de alcantarillado. Dado que esto se va a disponer de una forma distinta, esto debe ser rebajado por las empresas sanitarias y en eso valoramos muchísimo la presencia de la Superintendencia de Servicios Sanitarios durante toda la tramitación. De la misma forma queremos reiterar en que necesitamos avanzar con mayor atribuciones a que la superintendencia pueda contar con recursos para poder atender los procesos de fiscalización que se requieren. Sin ir más lejos, durante la tramitación de este proyecto de ley nos encontramos con una situación muy difícil que atraviesa en la comuna de Copiapó, producto de, en nuestra opinión, mala gestión de la empresa sanitaria, toda vez que tenemos emanaciones de gas sulfídrico, sobre todo en el sector del Palomar, en donde hay más de 25.000 viviendas que se han ido consolidando en esa situación. Ya llevamos más de 29 episodios críticos en donde se han debido clausurar establecimientos educacionales, donde se han tenido que evacuar jardines infantiles producto de las emanaciones de este gas y por eso que valoramos que no solo la superintendencia haya realizado una fiscalización exhaustiva a los sistemas de alcantarillado y disposición de ese sector, sino que tenemos que avanzar a dotar de mayores instrumentos, de mayores recursos de fiscalización a la superintendencia con el objeto de garantizar que las normas establecidas para el buen uso de los sistemas de alcantarillado y tratamiento de agua servida se cumplan y si no, que se ejerzan todas las sanciones respecto de las empresas sanitarias que tienen esta responsabilidad. Por cierto, señor presidente, vamos a aprobar este proyecto de ley del Servicio de Recolección y Disposición de Aguas Grises porque desde nuestra mirada es un paso en la línea de mayor sustentabilidad ambiental, de hacernos cargo de la necesidad de poder tener un sistema de abastecimiento del agua que, queremos insistir, enfrenta una situación adversa, sobre todo por la sobreexplotación del agua que se ha hecho en muchos sectores industriales y por eso creemos que este proyecto avanza en el sentido que hace obligatoria a las empresas mineras que tengan y a todos los edificios que tengan una superficie de más de 5.000 metros cuadrados a que efectivamente deban contar con sistemas de reutilización de aguas grises. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputada Yasna Proboste. Antes de proceder a la votación, quiero saludar al senador Ricardo Lagos Weber, aquí presente, y también a la banda de guerra Cóndores Imperiales de los Andes. Bienvenidos a la Cámara de Diputados jóvenes.
En votación general el proyecto de ley iniciado en moción que norma el servicio de recolección y disposición de aguas grises. En votación. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputados. Han votado todas las señoras y señores diputados. Falta Tarud, Chicardini. Tarud, diputado Tarud. Osvaldo Urrutia. Diputada Alejandra Sepúlveda. De ahí, resultado de la votación. Por la afirmativa, 62 votos, 2 abstenciones. Aprobada. Aprobada. Por no haber sido objeto de indicaciones ni de solicitudes de votaciones separadas, queda además aprobado en particular el texto propuesto por la Comisión de Recursos Hídricos y de Certificación con la misma votación. Despachado el proyecto al Senado. En segundo lugar, corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora de las adquisiciones de insumos y prestaciones de salud efectuadas por FONASA a prestadores privados desde el año 2012 hasta la fecha, considerando sus diversas modalidades y posibles conductas de colusión, así como el eventual perjuicio fiscal sufrido como consecuencia de las pérdidas registradas en los ejercicios financieros a partir del año 2010 y el posible lucro con que esta situación beneficiaría a prestadores privados de salud. De conformidad a los acuerdos de comités adoptados el martes 31 de marzo del 2015, se destinarán 10 minutos para rendir el informe y 1 hora para el debate, distribuida proporcionalmente entre las bancadas según los tiempos que se han explicitado. Rinde el informe de la comisión investigadora el diputado señor Miguel Ángel Alvarado. Tiene la palabra el diputado señor Miguel Ángel Alvarado para rendir el informe. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Honorable Cámara. La comisión investigadora fue creada a raíz de los hechos públicos dados a conocer en el sentido que se están incrementando en forma exponencial las compras que se realizan por parte de FONASA y el sector público en salud al sector privado, con el agravante que el promedio se paga por paciente en el sector privado sería muy superior a lo que costaría dicha atención en el sector público en caso de venderse en este último. Se agrega lo anterior, respecto a los cuales no existiría constancia de la acreditación de muchos de los prestadores que dan recursos al sector público y que no contarían con las condiciones necesarias para su adecuada atención. Los diputados solicitantes hicieron presente su preocupación por lo hecho acaecido en relación con la forma como se ha afrontado la grave crisis que enfrenta la salud pública en un proceso de cambios epidemiológicos y demográficos de la población chilena. La información pública da cuenta de un alza de 131% en los últimos 7 años de las compras efectuadas de FONASA privado, en términos de dinero implicado 92.527 millones por camas, insumos y otros en el año 2008, a 213.829 millones en el 2015. También se anunció el incremento en gasto de farmacia de un 150%, de 190.184 millones del año 2008 a 475.490 en el año 2015. Lo anterior, sumado a la deuda hospitalaria, hace pensar que debe establecerse alguna herramienta que permita contener y solucionar tal situación, alguna medida que propenda al equilibrio del sistema financiero. Conclusiones y recomendaciones. Según los datos vistos y analizados, es posible concluir que FONASA, Senavat, los servicios de salud y los hospitales públicos se rigen
todos por las reglas generales en materia de compras públicas de la Ley 19.886 y su reglamento. Sin embargo, se ha constatado la existencia de infracción a la normativa que rige la contratación pública. La Ley de Presupuesto del 2007 y posiblemente para los siguientes periodos presupuestarios trae aparejada una serie de dificultades jurídicas en su aplicación que conllevan en parte el germen del problema denunciado, al establecer excepciones sobre las características de las sociedades médicas comerciales con las que puede contratar el servicio público. La GNOS establece como requisito habilitante para prestar servicio por medio de sociedades médicas que sus socios o prestadores individuales deban tener la calidad de titular o a contrata en el mismo servicio de salud público. Coincidente con lo anterior, junto a los nuevos desafíos del área médica, al crecimiento demográfico, como hemos dicho, es la déficit de camas críticas, que como política de Estado se debe incentivar la construcción urgente de ellas. Como esta situación toma tiempo y es a mediano plazo, en lo inmediato se sugiere una regulación más adecuada con licitaciones transparentes y públicas, atendiendo la diversidad que ofrece el mundo privado para evitar la discrecionalidad de la contratación directa. Se establece claramente un uso recurrente de la modalidad de trato directo por sobre la licitación pública, sin que exista fundamentación necesaria que la Ley de Compras Públicas prevé como sus causales de procedencia. Se detectó la omisión del uso de la plataforma del mercado público y la inexistencia de la documentación de respaldo de las compras públicas o comprobantes de pago, deficiencia de los procesos de adjudicación e incumplimiento de las bases que regulan los procesos de compra. Asimismo, la falta de declaración de patrimonio e interés de los funcionarios de los diversos servicios de salud del país y centros hospitalarios. En materia de compras públicas, como conclusiones, existe en el sistema de salud un gran problema de regulación, en palabras de la directora de FONASA y del propio Contralor. El sector privado es un sistema desregulado. Existen organismos como FONASA y Senabat que realizan sus adquisiciones por medio de procedimientos regulados y públicos, como son las licitaciones públicas, lo cual permite establecer procedimientos de comparación y mejorar la eficiencia del gasto. En tanto, se dan otros casos, otro organismo del sistema donde están los servicios de salud y los hospitales autogestionados principalmente, que realizan gran parte de sus adquisiciones por vía directa y compras de licitaciones privadas al sector privado, lo cual, por cierto, da un amplio margen de discrecionalidad. Graves falencias en el sistema de adquisiciones bajo un control interno de la ejecución de contratos. Esto se ha auditado en la Contraloría General de la República. Ello revela un desorden administrativo y contable en el área de finanzas, contabilidad y tesorería. Recomendaciones. A. Todos los servicios de salud del país y los centros hospitalarios dependientes deberán aplicar a la brevedad la normativa vigente de la Ley 19.886 y su reglamento. Resguardar el principio de probidad administrativa. La fragmentación de la contratación de prestaciones médicas por la vía de preferir el trato directo por sobre la elección pública, e incluso para la regularización de compras directas previas impaga. Se puede entender como salvedad la situación de las compras de horas médicas y camas críticas, toda vez que la compra de medicamentos es algo mensurable y en mayor medida es posible una planificación. Al menos a mediano plazo, ellas podrían licitarse anualmente. B. Una buena iniciativa sería la instalación de zonas macrozonales, ya sea por la vía de incorporar una glosa en las partidas correspondientes del Ministerio de Salud de la Ley de Presupuesto a cada año o una ley definitiva. Ellos, los directores de compras macrozonales, deberán buscar políticas de eficiencia en el uso de los recursos, de compra de bienes y servicios derivados de las prestaciones, optimizar los protocolos vigentes, racionalizar y optimizar los recursos y de potenciar la compra interna, agregando demanda para optimizar procesos de compra. C. Se hace necesario impulsar una reforma legal del marco regulatorio vigente, revisión y modernización de los actuales procedimientos de fiscalización, de la manera que operan las compras públicas de FONASA, servicios de salud y los hospitales del país. En cuanto a Contraloría General de la República, es pertinente que se remitan todos los antecedentes reunidos en el curso de la investigación desarrollada por esta comisión investigadora, para que dicho ente Contralor inicie una investigación respecto de las infracciones de la auditoría del Ministerio de Salud del 14 de octubre de 2016 y determine las demás medidas que corresponden en el marco de las competencias y especialmente el relativo a la incompatibilidad horaria y a la falta de cumplimiento y control de la jornada laboral y la no aplicación de multas legales por no presentar dentro del plazo las declaraciones de interés y patrimonio a todos los profesionales funcionarios que no lo han hecho. En materia de sociedades médicas comerciales, las conclusiones.
En esta materia de contratación entre organismos del sector de salud y las llamadas sociedades de profesionales de salud, nos parece necesario transparentar y regular la relación que se está produciendo de tal contratación de sociedades. En una parte del día son funcionarios públicos y en otra prestadores de la sociedad profesional. Y paradojal resulta el hecho de que vía glosa presupuestaria se establezca como requisito habilitante para prestar servicios por medio de una sociedad el de ser funcionario del sistema de salud pública. Entendemos que el objetivo de esta norma es asegurar un mínimo de calidad, pero al mismo tiempo representa un desincentivo para los funcionarios que se contraten por más tiempo en el mismo servicio. Recomendaciones hacia la Contraloría General de la República. Es pertinente que se remita a los antecedentes, como me he dicho. Ver la situación de los directores de servicios, de los jefes de servicio, directores de hospitales, a fin de establecer la responsabilidad administrativa en la incompatibilidad horaria y la falta de cumplimiento y control de la jornada laboral. Es importante contar con mecanismos claros de evaluación de la gestión de los profesionales del sector, atendiendo que una buena gestión de los profesionales debería necesariamente disminuir las compras de los servicios a las sociedades externas. Que la compra de servicios sea excepcional, debiendo para que ello pueda ocurrir incrementar horarios de profesionales de al menos 38 horas semanales y por último optimizar los sueldos en caso que sea necesario. Todo ello requiere de la modernización del área de la gestión. En materia de recursos, como conclusión, se encuentra escasa coordinación dentro de los servicios de salud a lo largo del país, vinculada a la contratación de prestaciones médicas. Lo anterior en relación a que existen casos en los cuales los profesionales que efectúan su periodo de asistencia obligatoria de la red pública se encuentran, curiosamente, que no pueden brindar el servicio en forma adecuada, producto que de manera previa el propio servicio de salud efectúa la compra a las sociedades médicas. Ello hace que la inversión efectuada por el Estado en la formación de especialistas traiga consigo bajos niveles de eficiencia y eficacia de los recursos públicos. Recomendaciones. Como se ha constatado que la mayor cantidad de sumarios realizados en el sector salud se han registrado en los hospitales autogestionados, consideramos necesario normar para que puedan mejorarse los sistemas de control interno de estos establecimientos, mejorar los sistemas de control de inventarios, para prever futuras adquisiciones de insumos por medio de Senabat en coordinación con los modelos macrozonales, que al comprar en grandes volúmenes aminora los costos de los mismos. Se propone en concordancia con la exposición realizada por el Contralor General de la República, el presidente del Colegio Médico y la presidenta actual del Colegio Médico, contratar con exclusividad y con mejores condiciones laborales a los profesionales de la salud, incorporar tecnología de avanzada en el sistema de salud pública. Uno de los puntos principales de adquisiciones privadas por parte de FONASA dice relación con la contratación de camas críticas mediante el sistema GRD, Grupo Relacionado Diagnóstico. Y dado que el Ministerio ha señalado que la meta del actual gobierno es llegar a 200 camas críticas en el sistema público, creemos necesario cumplir con dicha meta en los próximos meses y en lo posible superarla, a fin de ir bajando los porcentajes de este tipo de compra. Un punto no menor fue el impacto de incidencia que tienen los mayores gastos de salud las movilizaciones de los trabajadores del sector. De hecho, hoy hay una movilización. El mejoramiento de los mecanismos de resolución de conflictos en los diferentes servicios se debe agilizar y establecer protocolos de cumplimiento de las situaciones de paralización en el caso que corresponde hacer cumplir con la normativa vigente para asegurar el derecho de atención de la población. En materia de glosas presupuestarias, como conclusión, el establecimiento de glosas al interior de la ley de presupuesto parece una medida buena pero transitoria. El gran problema que tiene el controlar bajo el sistema de glosas es que éstas deben ir incorporándose año a año los respectivos proyectos de discusión y no permiten tener la seguridad de que el año siguiente se van a mantener los mismos procedimientos. Por lo tanto, se recomienda una ley permanente, cuidando normar eficientemente sobre probidad y transparencia en el sector. Se recomienda fijar un mínimo de hora o piso a los profesionales y funcionarios de la red pública de salud. En este sentido, se recomienda modificar la ley 19.886 de compras públicas o la dictación de una ley especial tendiente a regular las compras públicas de prestadores por parte de FONASA, Senabat, los servicios de salud y los hospitales que recojan las especiales características abordadas en las consideraciones. En materia de control por parte de la Contraloría General de la República, el Contralor expresó en su presentación ante la Comisión que el crecimiento del sector salud no va en la línea con el aumento de presupuesto para los entes fiscalizadores. No siempre es posible detectar a tiempo las irregularidades que se producen en el sector salud. Por tanto, se desprende que en el año 2012 a la fecha se han realizado 337 fiscalizaciones del sector salud y los mayores problemas se han detectado en los hospitales autogestionados. Por otro lado,
el decreciente gasto de la Contraloría en materia de control lleva un porcentaje del PIB que es escueto, alcanza el 0,04%. Se recomienda, por tanto, que la Contraloría General de República ejerza sus funciones, facultades de control, debe recaer respecto de los profesionales funcionarios, nombrando titulares o a contrata mediante un nombramiento. Más no es posible fiscalizar respecto a profesionales a honorarios, sobre todo si es contratado por montos que son parcelados. Y los profesionales contratados por las sociedades médicas comerciales, que a su vez son contratados por los servicios de salud y hospitales públicos del país. Es muy difícil hacer un seguimiento porque esta información no llega a la Contraloría. En cuanto a las clínicas, y especialmente la clínica Ensenada, se debe revisar el sistema de acreditación o certificación de los prestadores públicos de salud. En este caso, el ejemplo más clásico de esta clínica, por el cual vela la Superintendencia de Salud, toda vez que una clínica no puede atender pacientes sin la pertinente certificación o sin haber aprobado el proceso de acreditación. No debieran existir clínicas con certificación transitoria mientras completan el proceso respectivo. Esta materia debe ser revisada por la Superintendencia de Salud. Cabe destacar que la clínica Ensenada no pertenece a la Asociación de Clínicas AG, no hace atención abierta y es un modelo sui generis, con el único fin creado para que el Ministerio haga compras directas de camas hacia ese servicio. Una clínica que venda camas críticas al sistema público no debería ser objeto de excepción del requisito de acreditación. En materia de diálisis se precisa mayor fiscalización respecto a los protocolos de derivación, adoptar medidas para evitar los conflictos de interés de los médicos que indican la diálisis y, por otro lado, tienen relación con los centros privados que las ofrecen y se adjudican altos costos las licitaciones públicas para estas terapias. Debe existir siempre fichas clínicas y antecedentes en los centros de diálisis para evitar la incorrecta indicación médica del tratamiento. Y se debe promover la instalación de centros de diálisis en hospitales públicos, algo inexcusable, y en centros comunales por sobre la adjudicación de la empresa extranjera, que en este momento son titulares de la actualidad prácticamente en un 70%. Las conclusiones y proposiciones fueron aprobadas por el voto favorable de los diputados Claudio Ragada, la señora Carla Rubilar Barahona, Germán Verdugo Soto y el diputado Miguel Ángel Alvarado, quien habla. Y se propuso dejar constancia, a petición y de acuerdo unánime de los miembros presentes al momento de la votación, que participaron también en la discusión y en las conclusiones y recomendaciones los diputados Juan Luis Castro González y Juan Antonio Coloma Álamo, aun cuando no estuvieron presentes al momento de la votación. Es todo cuanto puedo informar, señor presidente. Muchas gracias, Cámara. Gracias, diputado Miguel Ángel Alvarado, por su completo informe. Antes de concluir, quisiéramos saludar a los jóvenes del Instituto Alonso de Orcilla, de Santiago, sexto básico, con su profesora Jacqueline Huenuqueo, aquí presente. Bienvenidos a la Cámara de Diputados. Rendido el informe de la Comisión Especial Investigadora de las Adquisiciones e Insumos y Prestaciones de Salud efectuados por FONASA, la discusión quedará pendiente y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. A tercer trámite al Senado, tras sumar el voto unánime de 62 diputados, se remitió la moción que busca establecer y regular los sistemas de reutilización de las aguas grises, aplicable a zonas urbanas y rurales, entendiendo por ellas a las aguas servidas domésticas residuales provenientes de las tinas de baño, duchas, lavaderos, lavatorios y otros, excluyendo a las aguas negras. Enfrentamos un cambio climático que trae consigo fenómenos de escasez hídrica de una magnitud que no podemos calcular. Por lo tanto, es indispensable el uso óptimo del agua. Y uno de los pasos en este sentido es precisamente la reutilización de las aguas grises, que es la separación de las aguas que vienen de la ducha, de la lavadora, del lavamanos, en fin, y que no están contaminadas como las aguas negras, que llevan fecas y otros componentes que requieren para su tratamiento y reutilización un proceso mucho más complejo, mucho más sofisticado, y que en algunos casos no está en Chile. En el cambio, las aguas grises son de tratamiento más somero y mucho más sencillo y rápido. Por lo tanto, el 50% de las aguas aproximadamente que se utilizan en la casa son aguas grises. Y esas aguas, al reutilizarse, implicaría una disminución del costo en el consumo de agua. Podemos ir pensando en qué reutilizar estas aguas, en la industria, en la minería,
en el riego de jardines, en el riego de arborización, en fin, tiene múltiples usos que se pueden ir posteriormente afinando en la normativa y que de alguna forma se puede conseguir que esta agua tenga determinados estándares según el uso que se le va a entregar. Los sistemas de reutilización de aguas grises deberán contar con la aprobación del proyecto y la autorización de funcionamiento de la autoridad sanitaria regional respectiva. Esta solicitud deberá contener al menos la identificación del peticionario, la individualización precisa del lugar, área o áreas donde se hará la reutilización, el nombre o identificación del operador si es un sistema de tratamiento domiciliario, la indicación clara y precisa de los fines que se dará a las aguas grises tratadas, el sistema de tratamiento a emplear y la acreditación de contar con conexión a la red pública de alcantarillado cuando exista o con un sistema particular de aguas servidas, sea individual o colectivo. La posibilidad de que se haga una diferenciación en lo que significa las aguas servidas, las aguas grises propiamente tal, que son las que no tienen feca, para que seamos bastante más claros, las que no vienen del baño, sino que vienen de la lavadora o del lavaplato y que permite darle una utilidad distinta, particularmente todo lo que significa el riego de prados, por ejemplo, cuando hoy día vemos que muchos municipios riegan los prados con agua potable. Realmente es un desperdicio de agua muy grande, por lo tanto esta normativa permite dar esa posibilidad y que claramente las empresas sanitarias no tengan que cobrar por el tratamiento de esas aguas servidas particularmente. Con ello evita un costo adicional para el usuario y por supuesto el uso adecuado de aguas que hoy día pueden utilizarse o reutilizarse como aguas grises en lo que significa el riego, que particularmente es un tema que debemos irlo normando. Hoy día el consumo de agua per cápita ha aumentado tanto a nivel mundial como también a nivel nacional. Es algo que tenemos que ir reduciendo por cuanto el agua es un bien que hoy día es cada vez más escaso. Y después se dio paso al informe sobre la investigación de las adquisiciones de insumos y prestaciones de salud por FONASA a prestadores privados desde 2012 a la fecha, considerando sus diversas modalidades y posibles conductas de colusión, así como el eventual perjuicio fiscal producto de las pérdidas financieras a partir del año 2010 y el posible lucro que benefició a prestadores privados de salud. Las conclusiones no dejan lugar a dudas, donde un sistema que está absolutamente desregulado, donde hay una alza exponencial de los gastos, donde la necesidad de camas críticas es un imperativo que tiene que tener el Ministerio y los montos son crecientes. Del año 2008 a la fecha se han aumentado un 150% y alcanzan que eran desde 190.000 a 475.000 pesos. Es un sistema que está absolutamente desregulado a juicio de la propia directora de FONASA y también del Contralor General de la República. Planteamos que se necesitan urgentes modificaciones fundamentales en un sistema que no sacamos nada con seguir construyendo hospitales, mientras por otro lado se destinan fondos siderales, sobre todo a los privados. De lo que necesitamos acá es hacer cambios legales fundamentales, porque por un lado la ley prohíbe, ¿cierto?, las compras directas a los mismos funcionarios, pero por otro lado admite excepciones y hay glosas presupuestarias que se destinan para eso. Entonces acá hay una contradicción. Por un lado, claro, se le exige a los funcionarios que tengan que estar determinada cantidad de horas, pero por otro lado se incentiva las compras a las sociedades médicas con las alzas exponenciales. E incluso se llega a una situación que es absolutamente irregular, donde se van médicos del ciclo de destinación, ¿cierto?, y con capacidades o con especialidades, y ellos no pueden ejecutar ese trabajo porque los directores, sobre todo en los hospitales autogestionados, que parece que nadie los controla, son los que hacen las compras directas a estas sociedades médicas donde participan médicos de los mismos hospitales. Durante el desempeño de esta investigación estableció que FONASA no fue capaz de controlar que hoy día se contraten médicos que tienen jornadas parciales en los hospitales al mismo tiempo para hacer servicios privados en listas de espera auge, con montos de honorarios que son multimillonarios. Eso fue objetado por la Contraloría y está ocurriendo en ley de urgencia, vale decir cuando una persona llega a una clínica privada y es de FONASA, se accidenta y hay que rescatarlo de esa clínica privada pagando FONASA. Ocurrió en las camas privadas compradas a 25 clínicas distintas que hoy día son oferentes de FONASA y en servicios de diálisis, que son estos tres rubros,
los más grandes en gasto a privado por parte del FONASA. Estamos hablando de 200.000 millones de pesos al año que van directo a los privados. Este informe, cuya discusión y votación quedaron pendientes, entre sus numerosas conclusiones recomienda crear los cargos de directorios de compra macrozonales, que deberán buscar y establecer una política de eficiencia en el uso de los recursos, optimizando el gasto generado por la compra de bienes y servicios derivados de prestaciones de salud e insumos, diseñar, revisar y optimizar los protocolos vigentes para las estrategias de compras y determinar un mercado de compra macrorregional, agregando demanda y regulando precios, entre otras tareas.